Hola, ¿cómo están? Estoy súper feliz y súper emocionada de estar aquí con una súper invitada, máxima amiga, compañera, maestra, de alguna manera terapeuta ahora y una mujer que admiro muchísimo. La conocí justo porque ella me entrevistó para su podcast Seres Magnéticos, que ahorita vamos a platicar un poquito más sobre eso. Y fue como un clic instantáneo de una de mis entrevistas favoritas de la vida, que por cierto, vayan a escucharla. Y después nos fuimos conociendo un poco más. Ha sido maestra en Inward, ha compartido clases ahí también increíbles, que es justo del tema que quiero hablar con ustedes hoy, porque ha sido transformador en mi vida. Ella es una mujer, como ya les dije, mágica, como yo la veo como este ser que va por todos, como multidimensional como todos, pero plasmado en este cuerpo su multidimensionalidad, ¿no? Como que a veces la veo siendo mamá, a veces la veo siendo justo maestra, terapeuta, bailando, hablando de plantas psicodélicas y plantas de poder y plantas medicinales y siendo súper como activista de alguna manera sobre protección justo y conciencia de las plantas y también de las comunidades hispanas y, o sea, como un montón de cosas juntas como todas somos. Y a mí lo que me encanta es poderlo ver tan materializado e integrado en una mujer, porque eso a mí también me hace decir, todo cabe, ¿no? La magia de recordar que todo cabe y que somos todas estas en una. Val es Valerie Loyet, que no había dicho su nombre, solo muchas partes de su ser, como yo lo percibo. Es fundadora de Seres Magnéticos, que además de ser un podcast increíble, con invitados increíbles, con contenido de muchísimo valor, además es un espacio más grande, ¿no? O sea, en donde también hay talleres, pláticas, cursos, eventos, retiros, o sea, es como esta plataforma que abarca todo y que seguramente seguirá creciendo. Y es un gozo para mí tenerte aquí, Val. Gracias por estar aquí. Uf, ay, mi Sof, qué emoción. Gracias por invitarme, por recibirme, por esa introducción tan hermosa. Me expande demasiado el corazón y es un honor y un privilegio estar aquí contigo. Me encanta, gracias. Gracias, gracias de verdad. Y la verdad es que podríamos hablar de 800 temas, porque de verdad podríamos hablar de plantas, que también luego estaría cool hacer un episodio sobre eso, me encantaría. Lo podemos hacer de que Dan, tú y yo, y como cada una compartir su Uf, experiencia, porque uf, sin duda la medicina de la madre tierra y uf, lo poderosa y transformadora y sí. expansiva y todo lo que es. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que, como les platicaba, Val, en la última o penúltima edición de Inward, no recuerdo, nos compartió como que platicando de que, oye, ¿por qué no esto? Y fue como 100%. Yo ya traía mucho tiempo, y cómo es de mágico el universo, porque yo traía mucho tiempo ya como pensando el trabajo de la sombra. Yo he leído y he hecho un par de cosas, pero como que nunca había ido profundo, pero al mismo tiempo sabía la importancia y como de decir, si estamos hablando del femenino, si estamos hablando de la energía femenina, hay que hablar de la sombra, hay que hablar de la oscuridad, hay que hablar de la profundidad. O sea, en realidad no hay una sin la otra, ¿no? En esta integración de todo lo que somos. Y yo como que lo venía pensando, pero no tenía mucha idea. Tampoco sabía que tú hacías eso. Como que creo que no lo estabas tal vez compartiendo tanto. Yo no lo había cachado, no lo había visto. Y de repente de la nada me escribe Val, oye, ¿por qué no hablar de esto? Y yo, ya, o sea, esto es el universo hablando, conectando, literalmente uniendo puntos, uniendo fuerza. Y creo que eso es algo que tú haces muchísimo, Val, unir fuerza, abrir espacios, hacer realmente lo que es vivir en hermandad y en acompañar y en compartir. Y es algo que yo también trato de hacer mucho en mis cursos. Siempre hay invitadas, siempre hay personas que yo también digo, o sea, ¿cómo te puedo poner ahí y que más y más y más gente te conozca y tal? Así que, bueno, llegamos a este punto de, claro, hagamos una clase de shadow work y fue, la verdad que mind blowing para mí y para las que lo tomaron. Y después tomé una sesión con Val
ya personal, como de 3 horas, o no me acuerdo cuándo nos echamos así de, vamos a profundizar en mi sombra, qué hay ahí, y fue tan poderoso. Ahorita quiero platicarles un poco más, que le dije, por favor, hablemos de esto en el podcast, y aquí estamos para compartir esto con ustedes, que está muy, muy, muy poderoso. Gracias, Val. No, me encanta, es un súper honor y sí, recuerdo perfecto, esa clase fue potentísima, potentísima. Bueno, tu comunidad es preciosa y como decías, esta energía de la colaboración y de la hermandad es algo que me expande muchísimo, que amo tener en mi vida. Siento que es literal una parte súper fundamental, o sea, es como de esos pilares que me alimenta, me nutre y yo creo que es también como un aporte en la vida de todas y todos, ¿sabes? Como tener ese espacio para compartir y me fascinó ya luego el efecto de esa clase con las personas que estaban allí, los mensajes que recibí súper amorosos, expansivos, de reconocimiento, o sea, se abrieron muchísimas cosas en esa clase y fue un privilegio estar. Gracias, gracias a ti por Mm. invitarme, con demasiado amor lo hice. Y definitivamente esto es un tema que, como decías tú al principio justo de esa clase en Inward, es algo que las personas deberían conocer cada vez más porque es el reconocimiento de nuestro propio ser para poder elegir ya luego en libertad realmente cómo queremos operar y qué queremos experimentar. Porque hasta que no vamos adentro a ver cuál es nuestro cableado energético, cuál es nuestra sombra, a integrarla, vivimos muy limitadas y limitados porque estamos operando desde el automático, desde lo que pensamos que somos y no estamos reconociendo todo lo que está almacenado allí en nuestro subconsciente y que a la vez estamos proyectando en los demás, cosa que me parece muy bonita porque uno habla del subconsciente y se percibe como este lugar al que uno no tiene acceso, que hay que pasar como por un proceso para entenderlo y resulta que nuestro subconsciente se está proyectando en nuestra realidad todo el tiempo. Todo el tiempo podemos ver fragmentos que están ahí, ¿no? Como que de nuestro subconsciente proyectándose afuera en las personas que nos rodean y por eso es tan bonito este reconocerse mutuo y saber que la persona que está enfrente me está hablando de mí. Yo creo que ahí hay una clave fundamental de este trabajo, entender que lo que está afuera, todo lo que está afuera y todas las lecturas que tenemos de personas, circunstancias, cosas, están hablando de nosotros, contienen información de nosotros, porque en el punto más básico somos energía y somos información, somos vibración. Entonces, qué rico poder cambiar la perspectiva y la mirada y entender que todos los días tenemos múltiples oportunidades de conocernos más y mejor a través de lo que estamos percibiendo afuera. Eso me parece maravilloso. Guau, eso que dices, lo que es el de afuera me está hablando de mí, porque Ujú. como yo lo veo es lo que estoy proyectando mío en esa persona para poder mirarlo, ¿no? Para poder reconocerlo. Y entonces me encantaría, ya más o menos empezaste a decirlo, me encantaría preguntarte tal cual, ¿qué es hacer shadow work? ¿Qué es hacer trabajo de la sombra? Ujú. Y bueno, y después, ¿por qué es importante? Pero empecemos con, ¿qué es el trabajo de la sombra? Perfecto. Bueno, la sombra se puede decir que es este espacio en nuestro subconsciente en el que se almacenan rasgos, características que no consideramos propios y que rechazamos y dejamos allí en ese lugar. Nuestro subconsciente está almacenando todo el tiempo, desde el momento en el que nacemos. Entonces, imagínate la cantidad de información que está allí sobre nosotros, de nuestras creencias, nuestros paradigmas, nuestras experiencias, nuestros traumas, todo lo que el consciente no está manejando está ahí, en el subconsciente. Y sabemos que nuestra vida está operada, manifestada principalmente desde el subconsciente. Esto es como wow, sabes, ya cuando nos damos cuenta de que esta
información es tan real, de que nosotros con nuestra mente consciente solamente podemos llegar hasta una partecita, ¿no? O sea, como desde nuestra mente consciente tenemos ese 5% en donde está nuestra voluntad, en donde hacemos las afirmaciones que podemos hacer en el día a día, nuestro estado de ánimo, cómo vamos a trabajar, lo que vamos a comer, etcétera. Pero realmente en ese 95% que es el subconsciente, está lo más importante. Ahí es en donde están estas características que sentimos que de repente no tenemos, pero sí tenemos. Estas creencias limitantes súper arraigadas, todo eso está allí. Entonces, ¿qué hacemos con el trabajo de sombra? El trabajo de sombra realmente fue aterrizado por Carl Jung décadas atrás y obviamente lo hizo desde un punto de vista de psiquiatra, psicoterapeuta, ¿no? Como muy mental, ¿no? Muy intelectual. ¿Qué sucede? Con los años, distintos exponentes, autores, investigadores, oradores, han tomado el tema y cada quien le da como una perspectiva distinta, pero se puede decir que en los últimos años se ha hecho más holística esta perspectiva y más energética, hasta más espiritual. Por ejemplo, Shaman Durek, que yo sé que lo conoces y has visto su trabajo, él ve a la sombra como casi que un espíritu guía al que uno le pregunta cosas, ¿no? Como que sombra, ¿qué necesito ahora? Porque la sombra sabe demasiado de ti. Entonces la ve como este espíritu amigo, como esta energía amiga que tiene respuestas a la que no hay que tenerle miedo. Ese es como su approach. Obviamente si nos vamos a la psicoterapia, pues lo ven como Carl Jung, mucho más intelectual. Hay exponentes como Lacey Phillips de To Be Magnetic, que lo relaciona demasiado al tema de la manifestación, cómo la integración de la sombra nos permite expandirnos, crear coherencia en nuestro ser, que ese es mi mismo approach, en mi enfoque. Queremos crear coherencia en nuestro ser, integrarnos lo más posible para poder realmente operar desde la autenticidad. Y la autenticidad, pues se podría decir que es esta libertad que tenemos de sentir, crear, expresar sin tanto juicio, ¿no? Sin criticarnos tanto. Entonces, el trabajo de sombra es este trabajo en donde empezamos a revelar esos aspectos que están ahí, suprimidos, reprimidos y almacenados en el subconsciente, llevándolos a la luz, a la conciencia, para hacer este proceso de integración y así poder disolver creencias limitantes, patrones, desde el entendimiento, desde la comprensión, ¿no? Desde ese estado que nos da la luz y la conciencia para ya mover esos patrones de pensamientos a otro lugar y vivir una vida más intencional, ¿no? De una forma más consciente. Eso se podría decir que es el trabajo de sombra. Eso y creo que mucho más, ¿no? Como que me encanta cómo lo explicas desde estos diferentes ángulos y desde estas diferentes perspectivas que se le ha ido dando, porque es eso y más, ¿no? Me Sí. acuerdo que, y bueno, lo tengo aquí en una de las diapositivas en esta clase que compartiste en Inward, ponías, somos todo y más, pero realmente nada nos define. Y y creo que eso va completamente alineado con esto que estamos hablando de, ok, soy todo esto, o sea, soy lo que veo de mí, soy lo que aprecio de mí, soy lo que me aplaudo y también soy lo que me reprimo, también soy lo que me rechazo, también soy lo que tengo internalizado en mi subconsciente, que tal vez no estoy viendo tan claro y como decías hace rato, estoy proyectando en el otro, también soy eso. Sin Total. embargo, ni mi luz ni mi sombra me definen. Soy todo, pero nada me define. Eso me encanta que entrando al tema y empezando a explorar, ok, ¿qué es el trabajo de la sombra? Tengamos esto bien claro, ¿no? Soy Ujú. todo eso, soy lo que me gusta de mí, soy lo que rechazo de mí, soy lo que, como tú me explicabas en nuestra sesión individual, como que esto que tengo en el frente, que puedo ver muy claro porque siempre lo he tenido ahí, como que digo, ah, sí, soy todo esto, y también lo que tengo en la espalda, Ujú. que no porque no lo vea deja de estar. Sí. Y qué interesante, porque está en mi espalda, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, está como en un punto ciego en el que no lo estoy pudiendo observar. Uno, eso no significa que deje de estar, está. Y Ujú. dos, como sí está y sí existe dentro de mí, es frecuencia, es energía. ¿Y qué es Ujú. lo que va a pasar? Va a traer frecuencia y energía que corresponda, ¿no? Que resuene, que Que vibre en resuene. la misma Ujú. sintonía. Ujú. Entonces, es como, yo creo que no está
sin embargo, está atrayendo más de lo mismo y por eso me pasan cosas repetitivas, me pasan, si ahorita tú que nos escuchas es como cosas que te pasan constantemente o patrones, ¿no? Descubres patrones en ti, dices, es que ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué las personas de mi vida me están haciendo esto una y otra vez? ¿Por qué se me presenta el mismo tipo de pareja? ¿Por qué se me presenta el mismo tipo de, no lo sé, conflicto allá afuera? Porque algo dentro de ti está resonando con eso y a lo mejor está tan guardado en tu sombra, en tu subconsciente, que como no lo estás viendo, dices, no, esto no es mío, esto es la vida castigándome, ¿no? Esto es un castigo divino que me está llegando. Y qué poderoso el decir, ah, no, sí está aquí. Y si lo integro y empiezo a crear esta correspondencia de la que hablabas, esta integración, esta totalidad, ya veo por qué se está presentando y a lo mejor deja de presentarse. Totalmente, así, exactamente. Es que justo lo rico de ese trabajo es poder verlo, poder integrarlo, en conciencia empezar a elegir distinto y también a vibrar distinto. Porque si esa información ya es reconocida, se transforma esa frecuencia. Entonces, de repente, eso que antes me molestaba afuera, me doy cuenta de que lo tengo en mi sombra porque resulta que es un rasgo de mamá o papá que yo rechacé. No me identifiqué con eso, yo dije, no, yo no soy esto. Lo mandé a la sombra, pero yo experimenté esa frecuencia creciendo en un estado vulnerable, ¿no? Entre los 0 y los 7 hasta los 14 años se está armando ese subconsciente. Entonces, yo experimenté esa frecuencia de ese rasgo, no lo adopté en mi luz o en mi personalidad, lo mandé a la sombra, es decir, lo rechazo y cada vez que lo veo afuera me molesta, me mueve, pero ¿por qué lo estoy viendo tanto afuera? Es porque yo tengo esa información en mi campo electromagnético, esa información está vibrando y esa información está conectando con su igual afuera. Entonces, cuando me doy cuenta, oh, no, ya es este rasgo que yo experimenté de pequeña, que yo rechacé, que puse en mi sombra, lo veo, lo reconozco, lo integro a la luz en conciencia. Una vez que me empieza a pasar o me sigo consiguiendo de repente con algo hacia afuera, ya no me perturba, ya no me molesta y lo dejo de ver y deja de aparecer. Entonces, Wow. wow, sí, 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 es como la libertad también te llena mucho de compasión y en cada sesión yo lo digo bastante, o sea, esta es la realidad, ¿no? Nosotros llegamos a este mundo y somos un lienzo en blanco. Llegamos al mundo, somos un lienzo 3D en blanco, ¿no? ¿Qué pasa? Empezamos a convivir con papá, mamá o criadores, con nuestros familiares, las personas que están alrededor de nuestra vida, en esa etapa tan vulnerable de nuestro ser, hasta los 7 años es la más vulnerable. Estas características que tienen nuestros padres y las personas que nos crían, las podemos considerar colores. Entonces, si nosotros somos un lienzo en blanco y estamos exponiéndonos a chorros de colores a nuestro alrededor, hay chorros de colores que nos van a caer de frente y que vamos a asumir como nuestros y que vamos a absorber como que, ay, me encanta, y me gusta utilizar el tema de los colores porque les quitamos las connotaciones y el juicio, ¿no? Digamos que mi mamá era súper responsable y eso me generó admiración porque yo vi cómo ser súper responsable le traía a ella respeto, amor, admiración, confianza, y entonces yo lo absorbí también. Ah, yo también soy una persona responsable, ¿no? Pero digamos que mi papá tenía un mal carácter y se salía muy rápido. Y a mí eso no me gustó, yo lo rechacé. Entonces yo no me identifico con el mal carácter, yo suprimo el mal carácter y yo lo mandé a mi sombra. Eso también está en mí y eso puede ser el azul. Mandé el azul para la sombra y me quedé con el rojo, que es la responsabilidad de mamá. ¿Qué sucede? Yo crezco en mi vida, me hago una adulta y soy una persona que no expresa sus emociones de inconformidad, incomodidad, rabia, enojo, las suprimo, porque la información que yo recibí es que eso estaba mal, que no me gustó. ¿Qué pasa con eso? Yo sigo teniendo esa información en mi ser y yo sigo vibrando esa información desde mi sombra. ¿Qué me puede suceder? Que conecte con personas que tengan mal carácter, porque esa información está en mi ser y porque a la vez yo me condicioné a tolerar el mal carácter, porque lo viví con mi papá y me es familiar.
Entonces, lo suprimo en mí, pero lo atraigo y lo acepto en otros que están cerca. Y no sé por qué la vida es así. Entonces, ¿por qué la vida me trae tantas personas? Qué mala suerte tengo, que me trae personas con mal carácter. ¿Por qué será? Y es que yo con mi antena, con mi energía, estoy signaling, estoy enviando la señal al universo de que yo tengo esa información. Tráeme más de esto porque la estoy vibrando, va a haber resonancia afuera. Y aparte de eso, mi condicionamiento y mi cableado es muy familiar a eso. Entonces lo permito y lo acepto en mi vida, pero no entiendo por qué. Cuando vemos esa información en una sesión de shadow work, de trabajo de sombra, entendemos perfectamente, ya sé por qué. Eso yo lo tengo en mí, no es saludable en mí, porque me hace sentirme quizás deprimida, quizás con ansiedad, porque no manifiesto mis emociones, porque no me permito yo soltar mi enojo, soltar mi rabia, soltar mi inconformidad, porque lo veo como algo malo, algo negativo, por eso lo suprimo, pero lo atraigo. Entonces, si lo integro, primero yo puedo expandir y mejorar mi salud mental y emocional al permitirme sentir un rango más amplio de emociones sin sentirme mal, culpable o incómoda. Y a la vez, al integrarlo, esa frecuencia se transforma y dejo de atraer ese tipo de personas. Desde mi subconsciente y en mi consciente ya puedo ver eso con mucha más compasión y entender, ok, si esto me está molestando, ya yo sé por qué, se transforma y deja de pasar, Wow. disminuye y disminuye mi acción y mi reacción a eso. Es súper mágico. Súper mágico, súper poderoso. Y entonces me encantaría para las personas que nos están escuchando, como decir, ok, estamos hablando de que mi sombra principalmente viene de las personas que me criaron, ¿no? Yo lo fui viendo, lo fui absorbiendo desde que estaba, yo creo que en el vientre, ¿no? Desde ahí estamos absorbiendo. Ujú. Y hasta principalmente, o sea, sí, como más, mayormente hasta los 7 años, ¿no? Todo ese tiempo de mi desarrollo estoy absorbiendo y estoy codificando en mi interior. Esto me gusta, lo integro, esto no me gusta, lo pongo allá atrás en mi sombra y entonces me voy pintando de todos esos colores. Hoy eso ya existe dentro de mí, es mi cableado. Sí. Lo que estoy atrayendo está relacionado con lo que resuena con aquello que habita dentro de mí. Entonces, alguien que nos esté escuchando antes de ir a una sesión, que por supuesto que ir a una sesión te abre un mundo de esto como no lo había visto. Y por ejemplo, yo que soy alguien que me observo muchísimo, la verdad me trabajo muchísimo, voy mucho a terapia, hago diferentes tipos de terapias y tal, esto para mí fue como boom, ¿no? O sea, wow, puedo ver cómo esto es mi mamá, o sea, como más bien introyectada, ¿no? Internalizados aspectos de ella. Estos son de mi papá, tanto lo que considero bueno como lo que considero negativo, tal, todo lo que acabas de explicar. Pero un pasito atrás, o sea, alguien que hoy nos esté escuchando y diga, ok, ¿cómo empiezo a encontrar qué es mi sombra y cómo la estoy proyectando en el mundo? Me acuerdo que tú alguna vez subiste un post como diciendo, si te pasa esto, te Mm. vendría bien hacer trabajo de sombra, ¿no? Como si se te presentan muchos patrones repetitivos en la vida que no entiendes por qué vienen, si juzgas mucho, ¿no? O sea, como si todo el tiempo estás juzgando ciertos aspectos, patrones, cosas que ves en los demás y nos podrías compartir algunas de otras formas para darme cuenta de que tal vez observar mi sombra me ayudaría a integrarme y cuando me integro me tomo completa, cuando me tomo completa soy más poderosa porque no estoy tomando solo partes de mí, sino mi totalidad y además cuando me integro, lo que acabas de decir, la energía cambia, hay un shift energético y empiezo a traer otras cosas. Entonces, patrones que a lo mejor se han repetido por toda mi vida dejan de suceder. Seres, como dices, de mal carácter dejan de aparecer o parejas violentas o no lo sé, o sea, lo que cada quien esté atrayendo desde Sí. su energía. Entonces, si nos quieres compartir como de qué otras maneras me puedo dar cuenta de que observar e integrar mi sombra me vendría muy bien. Uf, bueno, hay tantas formas. Obviamente esto que dices, lo de los patrones, es una clave. O sea, ya ahí tú detectas qué es lo que yo estoy atrayendo a mi vida constantemente. Sabes, ves tus patrones y ya ahí tú puedes empezar el trabajo. También, ¿cuáles son tus triggers, tus detonantes?
¿sabes? Como esas cosas que te hacen de repente tener una reacción que se podría considerar intensa, desproporcionada, ¿sabes? ¿Qué es lo que te molesta en circunstancias y en otras personas? O sea, la clásica y la introducción a la sombra más sencilla que puedes hacer es pensar en las personas que te caen mal, que te mueven, que te incomodan y ver qué características específicamente son las que más te pueden incomodar, molestar, entristecer, generar frustración, rabia, enojo, asco, cualquier cosa que se pueda considerar como de más baja vibración, ¿no? Que te genere ese rechazo. Haz una lista y ve qué es lo que constantemente te molesta en los demás. Sin duda, eso debe estar en tu sombra, porque si tú te estás moviendo con esa información que se te presenta, es porque está en ti. No hay manera, esos son, yo digo que son como idiomas. Tú lo hablas o no lo hablas. O sea, si tú eres una persona violenta, en algún momento de esa formación recibiste violencia, ¿no? Y quizás esa violencia no se manifiesta en tu luz o en tu personalidad, pero a lo mejor eres muy violenta contigo misma en tu diálogo interno, ¿no? Y te agredes muchísimo, porque esa información de alguna manera se manifiesta. Entonces, puedes ver lo que estás criticando afuera, lo que te molesta afuera, lo que te mueve afuera, pero también observar y escuchar mucho el diálogo interno, porque ahí también se está manifestando. Cuáles son las cosas que te permites y que no te permites, y lo que no te permites, ¿por qué? Cuestionarte, ¿por qué yo no me permito hacer esto? ¿Por qué yo no me permito, por ejemplo, demostrar mis emociones? Quizás tenía unos padres que se contenían muchísimo y que rechazaban cualquier manifestación de emoción. Entonces yo lo rechazo en mí también, ¿no? Este cuestionamiento constante nos puede dar señales muy claras de la sombra, las proyecciones constantes, entiéndase, lo que no nos gusta afuera, nos puede dar una idea clara de la sombra que está dentro, los patrones, como decíamos al inicio, cuando detectamos estas creencias limitantes, todo eso habita en ese espacio. Y es, como hablábamos antes de empezar a grabar oficialmente, una vez que detectamos cómo es el trabajo de sombra, se convierte en una dinámica de todos los días. Esa posibilidad constante de trabajarnos a través de lo que vemos, vivimos y experimentamos con otras personas todos los días de nuestra vida hasta el final, porque esto es un trabajo que no termina hasta que trascendemos y seguramente cuando volvamos a encarnar vamos a generar otra sombra que también vamos a estar trabajando y siento yo que es como de esas cosas que le da diversión a la experiencia humana, ¿no? El reconocernos. Y una vez que hacemos este reconocimiento, la libertad y el espacio que ganamos es potentísimo. Y eso es lo que nos ayuda en este proceso de materializar nuestros sueños, de conectar con las cosas que realmente sí deseamos experimentar desde nuestro corazón, entender cuál es nuestra versión más auténtica, sin tanto filtro, sin tanto juicio, sin tanta crítica, sin tanta barrera que nos ponemos, porque es eso. Algo que me encantaría agregar aquí es, si bien la sombra está en el subconsciente principalmente, hay fragmentos de nuestra sombra que podemos reconocer desde la conciencia. Por ejemplo, cuando uno se considera una persona muy saludable y comemos súper bien y nuestra alimentación es maravillosa y sana, pero un día nos da un súper antojo de comer una hamburguesa en un lugar de estos de comida rápida. Y lo hacemos con esta culpa y con este condicionamiento y este estrés y lo ocultamos. O sea, no es que vamos a estar publicando en Instagram que fuimos que sí a McDonald's, ¿no? Eso está en la sombra. O sea, eso es una parte de la sombra, pero está a nivel consciente porque estamos actuando en una forma en donde la estamos ocultando, ¿no? De la cara que le damos a los demás, al mundo. Entonces pueden empezar por esas cosas que de por sí tenemos en conciencia, pero estamos suprimiendo y reprimiendo de presentarle al mundo de parte de nosotros.
hasta el trabajo ya más profundo en una sesión, irse bien para atrás y empezar a ver cuáles son las frecuencias, entiéndase, rasgos, características a los que fuimos expuestas y expuestos a través de las vivencias con nuestros padres, con nuestros hermanos, hermanas, abuelos, abuelas, ¿no? Entre los 0 y los 7 principalmente, pero hasta los 14, ahí se está armando muchísimo. Y la sombra no deja de armarse, o sea, nosotros podemos seguir experimentando cosas que rechazamos y decimos, no, eso no, pero resulta que eso te marcó y aunque lo mandes a la sombra, ya está en tu campo electromagnético y va a seguir vibrando hasta que lo veas, lo reconozcas y lo integres en conciencia. Y con esto que dices, Val, me acuerdo de una pregunta que hizo una de las participantes en Inward que decía, entonces ahora nadie me puede caer mal, ¿no? O sea, como que si me estás diciendo que eso que rechazo, que eso que no acepto, que eso que no me gusta del otro, entonces está en mi sombra. Entonces, si ella me choca, ya nadie me puede caer mal porque entonces me estoy proyectando. Y a lo mejor quien nos está escuchando también se está cuestionando eso. Entonces, me encantaría escuchar cómo, cómo lo ves. Sí, es información, o sea, llegar a un punto en el que uno va haciendo tanto trabajo de sombra, ese trabajo primero te da un entendimiento de la condición humana y es que todos estamos muy programados y esa es la realidad. Y nosotros no elegimos esa programación, no es como, bueno, prográmame con todos estos rasgos y yo voy a hacer así. No, nosotros no elegimos esa programación, nuestros padres no eligieron su programación. Entonces empezamos a tener mayor compasión respecto a los demás y ya esos rasgos que no nos gustan, los podemos integrar, entender de dónde viene esta molestia. Ok, ella me está cayendo mal porque esto que está haciendo específicamente me mueve de alguna forma. ¿Por qué me mueve? Vamos a la sombra, en donde yo fui expuesta a este rasgo en mi vida. A lo mejor lo puedes ubicar perfecto. Bueno, esta experiencia de rechazo que yo tuve en el colegio. Entonces, ella me está mostrando esa información, la hago consciente, la integro y luego a ella la veo con total compasión. Entonces, no es que no te pueda caer mal, es que naturalmente Me cada deja de caer mal. deja de caer mal, exactamente, y cada vez más y más y más porque se expande esta compasión, esta empatía de entender, todos tenemos sombras, todos tenemos traumas, todos estamos experimentándonos dentro de nuestra propia ilusión que está proyectando nuestras realidades, que son muy distintas y muy únicas. Entonces, en lugar de enviar mi energía afuera de no me gusta, rechazo, me quiero alejar, lo utilizo de manera constructiva. ¿Qué dice esto de mí? ¿Qué información me está mostrando de mí? Integro esta información y me deja de molestar. Entonces, progresivamente nos convertimos en estas personas que observan mucho más y reaccionan mucho menos. Y eso me genera muchísima libertad, porque entonces ya no soy presa de aquello que me detona, ¿no? Porque creo que eso es lo que para mí es lo más valioso de mirar, cuando sano, cuando me integro, cuando integro mi sombra, cuando en lugar de juzgar a la de afuera veo por qué eso está dentro de mí, como todo esto que estamos platicando, no nada más es para decir, yo soy superior porque yo ya estoy en otro lugar de entendimiento, no, es para decir, soy más libre. Soy más libre porque ya no soy víctima de eso que está en mi sombra, pero que estoy proyectando afuera, pero que me molesta y me genera las mismas reacciones, las mismas, hasta la misma segregación de cortisol puede ser, ¿no? O sea, como qué tanto me afecta a mí de manera física, emocional, energética, no integrar mi sombra y proyectarla todo el tiempo y después atraer eso que me sigue generando la misma, no sé, el mismo dolor, la misma incomodidad, el mismo enojo y me estoy haciendo daño. Entonces, cuando me integro, me vuelvo mucho más libre porque ya no soy, como que ya no estoy en las manos de todo eso que me detona, sino que estoy en mi poder. Y qué mejor y qué más expansivo que estar en mi poder y crear desde ese lugar la vida que sueño. Ujú, Y, y solo como una mini anotación que me gustaría hacer con todo esto que estamos diciendo, y esto es compartir desde un lugar muy personal, que no siempre es tan obvio, ¿no? Porque yo me acuerdo, o sea, yo llegué contigo diciéndote, oye, Val,
me está pasando esto, o sea, estoy sintiendo que hay ciertos patrones que se están repitiendo en mi vida y para ponerlo como súper específico y que el ejemplo sea como bien integrado, entendido, es dos personas principalmente que están en mi vida como en forma de amistad. Empiezo a sentir que están como que abusando de esa confianza, de esa amistad y justo, o sea, estoy sintiendo que están abusando de mí en temas de chamba, ¿no? O sea, como amigos con los que empiezo a trabajar y de pronto es como, no, esto es un abuso y me pasa una vez y digo, qué abusivo. Me pasa dos veces y digo, ¿por qué yo lo estoy generando, no? O sea, creo que ahí también está la magia en decir, ah, caray, o sea, si ya me está pasando una y me está pasando dos, el común denominador soy yo. Total. Uy, Entonces, total, sí. ¿en dónde yo estoy atrayendo esto? ¿En dónde yo estoy creando esto en mi realidad? ¿Y por qué lo estoy haciendo? Y entonces ahí yo me empiezo a cuestionar, ¿en dónde yo estoy abusando, no? O sea, ¿en dónde yo estoy abusando de alguien, en donde yo estoy abusando de mí y empiezo a decir como que no, no lo veo tan claro, no lo veo tan claro, no lo entiendo. Entonces voy contigo, te Ujú, planteo toda esta situación y por supuesto como en mucha más profundidad ujú. empezamos a ver, no, pues esto está en tu sombra, esto internalizaste de tu mamá, esto de tu papá y vamos descubriendo que yo internalicé en mi luz, porque también el trabajo de sombra es reconocer que tenemos en la luz, porque Total. lo otro lo estamos rechazando, ¿no? O lo Ujú. estamos como minimizando. Entonces, yo internalicé en mi luz la bondad de mi papá. Como que mi papá es súper bueno, súper buena persona, es súper bondadoso. Yo internalicé que eso es lo padre. Y Ujú. sí, o sea, sí está bien ser bondadoso, pero ¿qué internaliza en mi sombra? Que está mal poner límites, que está Exacto. mal ser como, entre comillas, la mala del cuento, que Ujú, está... Y entonces de ahí viene el que yo con estas dos personas no puse los límites necesarios porque tenía que ser la linda, la buena amiga, la abundante que todo da, y no estoy poniendo los límites necesarios y entonces estoy generando ese patrón de estás abusando de mí para yo solita darme cuenta de que eso está en mi sombra y dejar de hacerlo y empezar a poner los límites en el momento en el que los tengo que poner amoroso, ni siquiera me tiene que convertir en una mala persona, pero yo tengo internalizado en mi sombra que poner límites me hace mala persona. Entonces, exacto. como que se me hace súper mágico verlo y compartirlo, porque a veces no es tan obvio, ¿no? No es tan como esta correlación uno a uno de decir, ah, abusaron de mí en donde yo abuso de alguien o en donde yo abuso de mí misma. Es como, no, ¿qué me llevó a esta situación de permitir como tal abuso? A lo mejor esta situación muy personal que comparto, no atreverme y no permitirme poner límites porque tengo eso internalizado que me hace una mala persona o me hace menos buena. Ujú, Y boom, ¿no? O sea, como cuánto poder hay en rascarle un poquito más. ujú, ujú. Totalmente, totalmente. Ese ejemplo me encantó porque justo es eso, es por sostener esta luz y esta personalidad y lo que tú percibes como bueno, por sostener eso y suprimir lo que consideras, entre comillas, malo, que es poner límites, ¿no? Exigir, inclusive. O sea, hay tantas cosas que tenemos en nuestra sombra que son útiles. Todo es útil en la medida correcta y eso es otra cosa maravillosa que cuando empezamos a hacer el trabajo de sombra es como que abrimos la caja de los colores y ahora los podemos utilizar todos. Entonces de repente poner límites para ti estaba en la sombra porque lo considerabas como de repente muy fuerte y tú siempre quieres ser nice y linda y fluida y la que entiende, la que no exige demasiado porque es tan linda y es tan dulce y es tan fluida que literal estabas abusando de ti misma poniéndote en esa posición en la que estás aguantando, 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 y que se proyectan los demás. Los demás abusan de mí, cómo llegan a este punto, y resulta que somos nosotras mismas quienes nos llevamos a ese punto, justo por evitar poner límites y ser percibidas, porque todo es un tema de percepción, como malas o incómodas o exigentes, ¿no? Eso es, o sea, es tan increíble tener ese acceso a todos los colores en la caja de colores, porque es la única manera en la que podemos tener una experiencia humana
completa, expansiva, jugosa, que podemos realmente aprovechar la vida, porque mientras nos quedemos con los colores que elegimos, como que bueno, yo solo voy a operar con rojo, violeta, amarillo, blanco, azul y negro. Entonces alguna situación de mi vida requiere verde y no me permito ser verde. Entonces tengo que pintar un bosque y no tengo los recursos porque el verde está suprimido y lo mandé a la sombra porque yo lo consideraba malo. Y digamos que en este caso tú estás haciendo proyectos, emprendimientos, creaciones y el verde es poner límites firmemente. Entonces no pones cómo haces para pintar ese bosque. Te quedas como que no lo puedo lograr, ¿sabes? O de repente, Y repites el mismo patrón. O total. sea, vuelves. Y también, ahorita que hablabas de esto, como de qué colores tengo y cuáles puedo usar y cuáles me permito y cuáles no me permito usar, creo que también es como esta libertad de decir, de por sí, lo que decía hace ratito, o sea, solo como quiero enfatizarlo, de por sí el color ya está ahí. O Sí. sea, ya está ahí porque ya habita dentro de ti, solo no lo estás usando. Y creo, y a ver, ¿tú qué opinas sobre esto? Porque en mi experiencia, a veces si esos colores ya están ahí y no los estás eligiendo usar porque crees que es negativo, porque tal cual, por todo lo que hemos dicho, está en tu sombra, a veces la vida te va a empujar a usarlos, ¿no? Porque yo creo que uniendo este ejemplo que Ujú, estoy poniendo mío, ujú, yo también era muy como de no, o sea, siempre ser la buena, la linda, y sí, o sea, sigo siendo una buena persona y linda, pero de formas bien locas y bien extrañas y bien inimaginables, la vida de repente me empezó a poner un par de situaciones bien fuertes de donde yo quedé como la mala, aunque ujú, hice todo por no, o ujú, sea, yo hice ujú. todo por no ser la mala y por ser la buena como siempre, y la vida de todos modos, o sea, que el otro día lo leía y como que no importa qué tan bueno seas, siempre serás el malo en la historia de alguien, Total, seguramente, sí, porque es como esta obra de teatro que todos estamos jugando diferentes personajes en la vida de cada quien. sí. Pero en mi caso particular fue como bien fuerte decir, ¿cuánto esfuerzo, trabajo, energía pongo en ser la niña buena, la linda, la amorosa? Y acabo en esta situación siendo la mala del cuento. Y como que integrándolo, y después eso se une con lo otro de por no poner límites, por no poner límites, por no poner límites. En el momento que yo exploto, soy la mala, ¿no? Claro. Después de haber sido la que aceptó más de lo que debería por meses. Y yo creo que eso tal vez nos ha pasado a muchos en relaciones, de pareja, en muchas situaciones. Y entonces ahí me voy dando cuenta de, o sea, la vida me está diciendo que también toca Ujú, a ujú, veces, si ujú. toca ser la mala en el cuento de alguien y que lo tengo como que embrace, ¿no? Como que integrar, aceptar, encarnar. Y para mí esto también es como muy en mi viaje personal, en mi autoobservación en todo este proceso, digo, ok, y si yo estoy haciendo tanto trabajo sobre el sagrado femenino, y si yo quiero ir más profundo en mi conexión con el sagrado femenino y después compartir todo esto con las mujeres que vienen a mis círculos, a mis talleres, tal, por supuesto que también está la diosa destructora, Kali. O sea, a mí me encanta verlo, por eso me encanta el hinduismo, porque tienen como todas estas representaciones de la divinidad con diferentes arquetipos. Y Ujú, así como está Durga, la madre creadora, está la diosa del arte, que ahorita no me acuerdo de su nombre, está Lakshmi, la diosa de la abundancia y la buena fortuna, está Kali también, la diosa de la destrucción, que ujú, se tiene que destruir para dar vida a algo más. Está ujú. también el arquetipo de la, como de la madre negra, no me acuerdo exactamente cómo explicarlo, pero es como este arquetipo de la madre que también viene de la profundidad, de la oscuridad y destruye y quema lo que tiene que ser quemado, ¿no? Con toda su fuerza, su potencia, su poder. El sagrado femenino no nada más es la sensualidad y la belleza, es Total. todos los espectros de este arquetipo de la diosa, ¿no? Más bien la diosa en todas sus formas arquetípicas. Entonces yo empiezo a unir esto y digo, entonces, ¿qué tal que también me toca integrar y aceptar que a veces también puedo ser la mala? Que a veces puedo ser la mala del cuento porque ahí me tocó o porque yo elijo también sacar como a la perra, ¿no? O sea, como a la que
o a la leona que con las garras defiende lo que es suyo, no lo sé, o sea, estoy como poniendo Sí, todos estos ejemplos de formas arquetípicas porque creo que eso también es el trabajo de la sombra, decir todas estas formas viven dentro de mí y no me hacen menos espiritual, no me hacen menos humana, no me hacen menos femenina, no me hacen menos amable, ¿no? Como lovable, o sea, ujú, como ujú. digna de amor y más bien me hacen ser un ser humano integrado en todas sus formas, usando todos los colores que tiene para usar. Total. Sí, es el reconocimiento de nuestra humanidad, la aceptación total de nuestra humanidad, quitándole la dualidad de que algo es bueno o malo, porque somos todo y nada nos define. Experimentamos todo, porque lo que decías tan hermosamente, si tú no lo estás haciendo de manera voluntaria, la vida y el universo te va a hacer experimentarlo. Entonces, puede que lo experimentes de una manera explosiva, es decir, vamos al ejemplo de los límites y el verde, no estás usando el verde a tiempo, no estás usando el verde a tiempo, no estás usando el verde a tiempo, tienes que explotar en verde. ¡Rah! Y en lugar de poner un límite a tiempo, tienes que cortar ya una relación y se acabó el proyecto, ¿sabes? O sea, es exactamente igual, es fascinante cómo a través del trabajo de sombra entramos en esta dinámica en donde diluimos o le bajamos el volumen a la dualidad y empezamos a tener esta aceptación de que podemos ser todo, podemos experimentar distintos rasgos en la medida en la que sean necesarios y utilizarlos de manera consciente, no suprimirnos cosas hasta el punto en el que explotamos y tenemos reacciones que de repente se pueden ir de, ¿no? de nivel que era requerido, ¿no? O de proporción. Por eso es tan rico empezar a ver y hacer como este trabajo de reconocimiento. ¿Qué me está molestando? ¿Qué me está mostrando esto? ¿Qué información me va a hacer crecer a partir de esta situación? Ah, ok, ya yo sé, no estoy poniendo límites y me estoy poniendo en estas situaciones en donde las personas tampoco están poniendo estos límites por mí. Entonces me toca aprender, tomar este rasgo que yo consideraba negativo, fastidioso, de imponerme, porque también tenemos como estas percepciones de que poner límites puede ser imponerse o por alguna razón en nuestra vida le damos connotaciones a rasgos, a características y por eso decidimos no usarlas. Por ejemplo, tengo, y esto es divertidísimo, me parece, una cliente con la que estaba trabajando y ella tiene un emprendimiento y sus papás, ambos, eran muy estructurados, muy exigentes, muy de planificación y ella rechazó todo eso y lo mandó a la sombra. Y ella se considera una persona como súper fluida, que va con la vida espontánea, no le gusta la planificación, le gusta que todo surja y se dé por sí solo, pero resulta que para llevar a cabo su emprendimiento ella requiere ser estructurada, ella requiere tener esa planificación. Lo más bonito es que la frecuencia está en su sombra, solo la tiene que pasar a la luz, porque ella creció con personas estructuradas y planificadas. Ella es familiar, se le es familiar ese tipo de frecuencias, solo que eligió rechazarlas. Pero cuando lo integras, es como que te cambias el chip y dices, no, yo sí puedo ser estructurada. Yo crecí viendo estructura y planificación. Yo tengo la habilidad de utilizar estos colores que he rechazado para mi pintura porque los requiere ahora y te puedes convertir en esta nueva versión actualizada utilizando frecuencias que están en tu ser y que te lleven a conectar con ese gran sueño que tienes y que se te hace difícil, como que lo ves como, ay, no sé cómo lo voy a lograr porque yo no soy, entre comillas, así. Resulta que sí tienes rasgos así que puedes utilizar, solo debes observarlos, aceptar que están allí e integrarlos, ponerlos en la luz, cambiar esa polaridad, en lugar de ahora identificarte como la persona que solo es espontánea y fluida, también te puedes identificar como la persona que es espontánea y fluida, con estructuras y con planificación, y de esa manera tomar un atajo para la materialización de ese proyecto. Esto es demasiado útil, es aceptar
que somos como computadoras humanas, biológicas. Somos como computadoras. Es actualizar el programa a nuestro favor, reprogramarnos a nuestro favor para poder utilizar todos los recursos, todos los colores que tenemos en esa cajita. Qué rico poder vivir así, ¿no? Wow, justamente la magia de recordar que todo cabe, que Ujú. todo eso que soy cabe y tiene un espacio para existir y para ser amado y celebrado, no nada más aceptado, ¿no? Sino llevarlo a este siguiente nivel de y me amo y me celebro todo lo que soy y todo lo que habita en mí, todo el código que traigo adentro, que por Ujú. algo lo tengo, ¿no? Me Total. encanta esto que dices de, ya está en mí, solo hay que tomarlo, solo hay que ponerlo aquí enfrente, solo hay que mirarlo, hay que traerlo a la luz. Ujú. Y un poco ya para ir terminando, me encantaría, hay algo que tú me dijiste en nuestra sesión que me encantó y que lo he estado observando mucho en mí también, como estas partes de, bueno, ya más o menos lo hemos mencionado, como esto que mando a la sombra es lo que estoy rechazando y también cómo muchas veces lo polarizo, ¿no? O sea, me Ujú. voy a lo contrario. Eso me Ujú. gustaría que lo mencionemos porque a lo mejor hay también muchas personas que nos están escuchando, se sienten identificadas. Es como si yo no vi a una mamá siendo, no lo sé, amorosa y habitando su energía femenina, a lo mejor Ujú. yo me súper polarizo y me voy a yo solo soy energía femenina y rechazo mi energía masculina, ¿no? Entonces, Sí. como también eso que estamos como muy solo en un lugar, solo en una como en un, pues sí, en un lado de la dualidad, en una polaridad, Ujú. significa y muchas veces me trae mucha información de que lo otro está completamente del otro lado del espectro en mi sombra. Sí, sí, me encanta el tema de la polarización y esto es muy rico y es muy interesante porque haciendo ya, bueno, ya yo perdí la cuenta de las personas con las que he trabajado, pero uno empieza a ver como estos patrones, ¿no? Digamos, de cosas que suceden que me maravillan y algo que he visto es que de padres o de criadores que son muy, muy controladores, por ejemplo, ¿no? O que tienen un tipo de energía muy restrictiva, o que tienen un pensamiento muy cuadrado. Salen estos hijos e hijas que polarizan completamente esa información y la convierten en luz. Entonces son personas súper abiertas, de mente receptiva, exploradores que quieren ir y ver todo, justo porque esos rasgos los polarizó y los convirtió en luz. Entonces, bueno, hay una data interesante de que, por ejemplo, hay muchos CEOs que son hijos de madres solteras. Entonces, cómo el no tener la figura paterna creó como esta polarización de liderazgo, de hacerse responsables, de tomar el control de su vida, de que nunca les falte nada. Claro, ahora tienen que hacer el trabajo de sombra y mucha terapia también para trabajar estas otras cosas, ¿no? Que de repente pueden estar incompletas o fallando o no integradas. Pero aquí el punto es que muchas veces sí estamos polarizando cosas de nuestros familiares. Muchas veces podemos ver inclusive el ejemplo de la polarización en hermanos que reciben la misma información de papá y mamá y son súper distintos. ¿Y cuál es la diferencia? Que un hermano polarizó esa información y se hizo súper responsable y el otro hermano se hizo completamente irresponsable. Pero es la misma información polarizada, por eso los hermanos son tan distintos y en muchas ocasiones uno dice, a nivel personalidad no tienen nada que ver y resulta que tienen todo que ver. Es la misma información polarizada, la misma información polarizada. Entonces, la invitación del trabajo de sombra es este reconocimiento para poder llegar al balance, a la neutralidad, porque desde la neutralidad podemos elegir de verdad con el corazón, sin el juicio de yo soy esto y no soy esto. Cuando nos reconocemos como todo y podemos cada vez integrar más, más y más, entramos en ese espacio en el que todo es posible. Las posibilidades se multiplican y las empezamos a reconocer desde este lugar de centro, de calma, de neutralidad, de no identificación o hasta sobreidentificación con rasgos. Porque a veces estamos defendiendo rasgos de nuestra personalidad, como que no, yo soy esta persona puntual, por ejemplo.
Y a veces me cuesta de repente ser puntual y a veces ser puntual tiene un precio muy alto que es que, no sé, pasé menos tiempo con mi hijo, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo rico de la vida? Integración, llegar a la neutralidad, al balance y ya no sobreidentificarnos con estos rasgos que polarizamos al extremo, ¿no? Como que yo solo soy esto y me identifico con estos rasgos. Entonces yo me quedo en esta caja y yo no voy a experimentar estas otras polaridades o estos otros aspectos, ¿no? Pero resulta que la información está en mi ser y que mientras no experimente esas otras polaridades, estoy en resistencia. Y esa resistencia se la pongo a los demás encima en forma de proyección y lo rechazo. Qué rico estar en el centro. Es como, qué rico poder hacer que tu nave sea lo más expansiva posible y que tú puedas navegar la vida desde este lugar de apertura, de expansión, de no juicio, de permisión, de posibilidades. Es un lugar mucho más abundante para la experiencia humana, menos restrictivo. Y eso es, o sea, eso, yo siento que el trabajo de sombra es la puerta a ese lugar. Es la puerta, así podemos seguir teniendo personalidades en función a nuestros gustos, a las cosas que experimentamos con gozo, con placer, a nuestros talentos naturales, porque eso forma parte de nuestra autenticidad, estos talentos naturales, pero sin tanto límite, sin tanto juicio, sin tanto esquema o estructura que nos haga presas y presos, estemos presos dentro de una personalidad rígida que no se permite experimentar y conectar con más. Y como cuando me quiero definir tanto y decir yo solo soy esto, únicamente me estoy limitando. En lugar de permitirme vivir en todo el espectro de la humanidad y de lo que vine a experimentar, ¿no? De lo que mi alma quiso venir a experimentar. Y sobre lo que decías de la polarización, solo me gustaría decir como qué mágico poder mirar como la sombra de mis padres aporta a mi luz, ¿no? O sea, como gracias a la sombra, o sea, aspectos de la sombra de mis padres, yo al polarizarlo creé más luz sobre eso. Y se vuelve, como dices, puedes tener mucha más compasión por el otro, en este caso tus padres o quienes te criaron, de decir, veo que está en ti, porque también a ti te pintaron con esos colores, ¿no? Número uno. Y número dos, decir, gracias a eso, yo hoy soy la que soy también. Porque yo lo llevé a otro lugar, porque a lo mejor sí me dolió mucho, pero después lo creé algo más con eso, ¿no? Si a lo mejor crecí como en mucho ambiente de carencia y lo polarizo y entonces ahora yo genero muchísima abundancia y sin duda tiene que ver con el ambiente en el que crecí, o sea, sí tiene que ver. Y se vuelve un poco como hasta un acomodo del sistema familiar, porque una vez que lo puedo mirar, acomodo mi relación con mis padres también en otro lugar, a lo mejor en un lugar más expansivo, más amoroso, de mayor gratitud, de menos reproche, de menos juicio a cómo lo hicieron. Total. Y se vuelve casi como una constelación, ¿no? Se acomoda la energía en donde se tiene que acomodar y cuántas cosas, o sea, eso es solo como algo que embona y luego cuántas cosas empiezan a funcionar mejor gracias a que eso ya embonó. Uf, sí. Wow. Guau. Es increíble, es demasiado, es eso, yo digo, expande mucho la compasión y el entendimiento, muchísimo, porque ahora de repente esas cosas que podíamos estar como juzgando, criticando, reprochándole a nuestros padres, nos damos cuenta de que nos han aportado de manera constructiva a quienes somos, a cómo vemos la vida, han sido grandes maestros. Los padres son unos grandes maestros. O sea, es una cosa impresionante. De repente se sintió en el mundo de la 3D, ¿no? En nuestra experiencia humana como desagradable en el momento, pero hizo que desarrolláramos una luz y ahora, desde este lugar de mayor perspectiva, los vemos con compasión, vemos el aprendizaje, entendemos su programación y se transforman estas frecuencias en algo mucho más expansivo, más agradable, más placentero, más constructivo. Es ir a otro lugar del que no solamente nos beneficiamos nosotras,
sino también, como decías, todo el sistema familiar e inclusive las personas a nuestro alrededor, porque ya nosotros al estar operando con mayor coherencia mente-corazón, mente desde esta integración, entendimiento, corazón con compasión y empatía, nuestro campo electromagnético se convierte en una cosa sanadora para las personas que nos rodean en nuestra casa, en nuestros círculos, para nuestros amigos. O sea, es ir a hacernos responsables de nuestra vida, de nuestras programaciones, trabajar nuestra sombra, integrarla, hacernos más libres, más auténticas y luego, como efecto de eso, impactar positivamente con nuestra energía a todo el que nos rodea, todo lo que nos rodea. Wow. Suena hermoso, suena mágico, a veces es bien doloroso también, Claro. bien complejo, bien profundo y, desde mi punto de vista, vale cada momento, o sea, ser más libre, vivir más suave, ser más poderosa también, porque soy toda la que soy y me integro, dejar de vivir patrones que me duelen y que me incomodan y dejar de atraerlos y de recrearlos en mi vida, crear vínculos y relaciones más expansivas, más libres, más amorosas, más funcionales también, salir Ujú. de vínculos disfuncionales y la lista puede seguir, o sea, creo que sí, sin duda el proceso, como muchos procesos de autoconocimiento, de autosanación, de autoexploración, pueden ser y son bien complejos, muchas Ujú. veces dolorosos también, muchas veces bien liberadores, o todo al mismo tiempo, ¿no? Porque todo Sí, cabe. sí, sí. Entonces, la invitación está puesta ahí, empecemos a observarnos, empecemos a mirarnos como este testigo interno amoroso, compasivo, que dice, ok, ¿qué hay aquí? ¿De dónde viene? ¿Y qué puedo hacer con ello? Y veamos la magia que podemos crear en nuestra vida y, como dices, en la vida de todas las personas a nuestro alrededor y hasta las que ni están tan cerca, pero nos observan de alguna manera, ¿no? Y estamos poniendo esa energía en servicio del colectivo y cómo desde lo individual transformamos el colectivo y luego ese mismo colectivo que estamos creando desde lo individual es el que nos sostiene de vuelta, ¿no? Total. Esta completa interacción entre el micro y el macrocosmos todo el tiempo Ujú. y reconocer la importancia y el agente poderoso y de cambio que podemos ser. Cuando cambio mi realidad, Ah, cambio realidades a mi alrededor y pues creo que de eso se trata mucho, de lo que venimos a hacer. Así que, si quieren ir más profundo, sin duda, no, más bien, no duden en contactar a Valerie. En Instagram estás como Valerie Loget. sí, ¿Hay Valeria. algún? Sí, bueno, pero pueden ir a Seres Magnéticos, arroba Ok. Seres Magnéticos, y allí, o a seresmagnéticos.com van a encontrar información sobre el shadow work, el trabajo de sombra, los beneficios, qué pasa cuando hacemos este trabajo, también qué sucede cuando nunca reconocemos nuestras sombras, y también pueden agendar su cita si les resuena para trabajar con ustedes con demasiado amor. Me encantaría, sería un placer. Y es un placer trabajar contigo porque son temas bien delicados, o sea, es nuestra sombra, es lo que toda la vida hemos querido que nadie vea, es lo que toda la vida, ay, ojalá nadie se dé cuenta. Ah, y esto nos faltaba decir, Valerie, por favor, Sí, nada más para terminar, sí. cómo lo que ponemos en la sombra, ya sea Ujú, que lo sabemos o está como en este nivelcito como más arriba, más consciente del que hablabas, esto que sí sé que quiero ocultar, estos que sí sé ujú, que no quiero que nadie vea y ujú. estoy deseando, por favor, que nadie se dé cuenta. Todo el mundo lo ve, solo tú crees que nadie lo ve. Qué bueno son. Además, total. Y si no lo ve, lo perciben y lo sienten, ¿sabes? Sí. Entonces es como, pues mejor integrémoslo y así Sí, yo soy sí. la dueña de esto en lugar de ser víctima de esto que de por sí todo el mundo está percibiendo de mí y yo hago todos mis esfuerzos porque por favor nadie vea que yo soy así o que yo tengo esto dentro de mi sombra, dentro de mis aspectos, dentro de mi subconsciente o Sí. dentro de mi consciente también, pero lo quiero ocultar sí, o sea, con todas mis fuerzas, ¿no? Entonces creo que Sí. eso también es un gran, no lo sé, como algo que podemos integrar y decir, si de por sí todo el mundo lo percibe y si de por sí estoy atrayendo lo que está resonando o sea, lo que está resonando con eso, con esa frecuencia, pues mejor lo integro.
y ya es un color que puedo usar, ¿no? Exacto, y nos convertimos en el arco iris, porque es ser solamente una paleta de colores, cuando podemos ser todos los colores y crear coherencia energética, que es lo más magnético que hay, ¿no? Y estar en calma con quienes somos. Esa coherencia se crea justo de esta integración y esa aceptación, y la energía no miente. La energía habla por ti, es tu tarjeta de presentación. Entonces, si hay un trabajo que puedas y eliges hacer, que sea este trabajo interior con las distintas herramientas, pero el trabajo de sombra, en mi opinión y en mi vida en todos estos años, ha sido de las herramientas más transformadoras, más eficientes y efectivas de una forma rápida. Y sí puede sentirse en el momento como, ok, estoy hablando de todas estas cosas que no me gustaron y las estoy reviviendo, pero una vez que las puedo ver en conciencia, las puedo integrar y entender el efecto que están teniendo en mi vida, qué rico se siente esa sanación, esa transformación energética en pro de crear esta coherencia en nuestro campo electromagnético que de nuevo habla por nosotros. Entonces, es tan rico, se los recomiendo de corazón el trabajo de sombra. Investiguen, hay mucha información afuera, muchos ángulos, también como decíamos al inicio, hay ángulos más espirituales que le dan cierta connotación a la sombra, más intelectuales y psicoterapéuticos. A mí me gusta este enfoque holístico, yo lo veo como algo muy energético, hablar de frecuencias, hablar de energía. Si les llama la atención, vayan a seres magnéticos y ahí van a encontrar más información. Es un gozo trabajar con Valerie, de verdad, en algo tan delicado y tan, porque se siente amor, se siente expansión, se siente no juicio, de todas esas cosas que has querido como ocultar en tu vida durante 31 años, en mi caso, y de pronto decir, ay, lo puedo decir en voz alta, lo puedo hablar, y nada más sé que va a ser escuchado con apertura, con amor, con respeto, con compasión, por una mujer completamente en su integridad, y eso de verdad que no tiene palabras, no tiene precio, no tiene forma de superarlo. Y, y también es bien liberador. Yo me acuerdo que yo salí de la sesión diciendo, sí, y esto está en mi sombra. Hasta llegué con Dan a contarle de que, y descubrí que tal y tal y tal. Y como les decía, los demás sí lo ven. Obviamente Dan viéndome con cara de siempre lo he sabido, pero qué bueno que ya lo sabes tú. Ah, Sof, me matas. No, me Pero encanta, ya, yo ya con una libertad de hablarlo y de decir sí, y soy esto, y también ya me di cuenta de esto, y ya me di cuenta de dónde viene, y entonces lo integro y lo uso a mi favor, y esto, hay otras cosas que con simplemente darme cuenta ya las cambié, o sea, ya cambiaron su energía porque pasaron de un lugar como oscuro, de donde no lo puedo ver, a un lugar donde ya lo puedo ver. Entonces, bueno, como pueden ver, para mí es apasionante, para Valerie también. sí. Gracias por estar aquí, gracias por compartirte, gracias por tu amor, por tu apertura, por tu expansión, por el mucho y constante trabajo que haces en ti como persona, porque ese embodiment y esa integración es lo que permite que hagas lo que haces para los demás. Sin duda no podría ser si no lo hicieras en ti primero y todo el tiempo. Así que gracias, gracias por tu compromiso, por tu servicio, por tu hermandad, por tu amor. Te agradezco muchísimo estar aquí. Gracias a ustedes por escucharnos y qué lindo. Gracias de verdad. Gracias, Sof. Y gracias a todas las personas que nos escuchan. Les mando muchísimo, muchísimo amor. Gracias.